¿Querías entrar a temas, Alex? Pues vamos a hablar de eso. Dale. Pero a mí la religión y la iglesia me afectaron demasiado. Y cuando yo estaba niña siempre fue pues violencia en mi casa. Y siendo el pastor de la iglesia, el domingo llegaba cuando un día antes había golpeado a mi mamá. Y una vez mi papá llegó tan borracho que empezó a golpear a mi mamá con una plancha. Una no se da cuenta y empiezas a repetir los mismos patrones de un narcisista, de un alcohólico, y empiezas a tener las relaciones de pareja igual que tu papá y no te das cuenta. Tengo todo para salir adelante, para levantar mi propio negocio, para levantarme y poder seguir estando bien. ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a otro episodio más de The Love Club. Y el día de hoy tenemos a una invitada. Como siempre, todos los invitados son de lujo, pero voy a dejar que ella se presente. ¿Qué tal a todos? Saludos, gracias Alex por la invitación. Mi nombre es Marina Valdés, soy de Monterrey. Bueno, larga historia. Nací en Ciudad Victoria, viví en Monterrey 18 años, Ciudad Victoria, Tamaulipas, viví en Monterrey 18 años y el destino me trajo a Tecate, Baja California. Entonces, tengo 2 hijas, amo la música, me encanta ese instrumento de la música y todo lo que tiene que ver con las artes y la creatividad. Y sobre todo el propósito de vida de poder dar un mensaje que inspire a la gente o que les dé esperanza por medio de cualquier cosa que haga, porque hago 1000 cosas también. Claro. Soy emprendedora y pues básicamente esa soy yo. Claro. Sí, he visto que siempre en redes andas bien movida. Tienes ¿qué es? ¿Una tienda o un colectivo? Tengo una tienda. Oh, es una tienda, ajá. También es una tienda. Acabamos de hacer un salón por lo mismo de la creatividad. Pues muchas cosas las hice yo. Como que uno busca ser creativo cuando no hay suficiente recurso y claro, mi presupuesto no era tan alto. Entonces, pero me encanta pintar y me encanta hacer y deshacer. Y acabamos de inaugurar un saloncito para pequeños eventos atrás del negocio. Okay. Y también pues para mí es un sueño bien grande porque después de estar tantos años, muy buenos años, pero estuve como 10 años trabajando en una iglesia como parte de, como mi trabajo, pero también ministerio enfocada como que a servir en la iglesia. No había tenido la oportunidad de hacer algo más, entonces estoy muy feliz de ahorita estar como que descubriendo otros ambientes. Claro, perfecto. Y vamos a empezar con lo que empezaste tú, la música. ¿Cómo fue ese acercamiento de Marina hacia la música? ¿Cómo nace? Precisamente en este momento, en estos días que he estado reflexionando de la música, porque pues son etapas y ahorita ya me toca otra etapa, ya necesito, hoy es el tiempo de poder sacar más música. Tenía yo creo que 6 años, 6, 7 años de edad y es algo súper importante reconocerlo y estar conscientes de eso porque parte del propósito de tu vida o parte de la misión de tu vida o la asignación de la vida que todos tenemos o como lo quieras llamar, desde chiquito se va sembrando algo. Y me acuerdo que tenía como 6, 5 años, no me acuerdo, y había esas grabadoras de cassette grandes, ¿verdad? Sí. Ok, y le ponías un cassette. Entonces yo me acuerdo que me grababa la voz cantando. Okay. Y decía, ay, qué fea se escucha mi voz. Está como muy gruesa, parece de niño. Yo estaba chiquita y decía eso, pero ay, voy a mejorar. ¿Cómo se escuchará después cuando cante mejor? Y en esos días me acordé de eso, de que estaba tan chiquita que uno empieza a descubrir cosas y son señales de la vida para decir hacia dónde ir, ¿no? Y que ese camino te haga sentir completo, lleno y pleno. Entonces, de ahí yo supe que quería ser cantante. Y crecí, me encantaba la música. Como parte de la familia de mi mamá, como que están afinados, cantan, de la familia de mi papá también, como que son músicos y se da el don de... O tengo el ¿cómo se dice? Como heredado, el don o la habilidad, lo que sea. Entonces, a los 12 años empecé a componer y a aprender guitarra. Y de ahí seguí mi vida, seguí mi camino en la música y pues aquí estamos. Y más o menos para poner en contexto a la gente, ¿qué tipo de música es la que haces ahorita? Yo hago rap, música urbana, rap, pero también ahorita estoy en un momento en donde no me encierro en un género. Amo el hip hop, sí lo amo, porque siento que me puedo expresar tal cual quiero y meter muchas más palabras que en una canción con una estructura básica. Y el hip hop y más que nada el rap, pues puedo decir muchas cosas. Entonces ya tengo muchos años, no sé cuántos, haciendo rap, música urbana. Pero de repente me entra lo que era y canto nada más sin que sea. En mi último álbum metí creo que 2 canciones donde solo canto sin rapear. Entonces siento que ahorita ya me vale.
Como que ya estoy en esa temporada donde solo quiero ser yo y expresarme como yo se me antoje. Entonces, pues sí me considero urbana, pero pues ya no me encierro en eso. Uno de las características pues del rap es que quiero pensar, que sé que no, pero quiero pensar que la mayoría escribe sus letras de lo que le pasa en su vida y todo eso. ¿Sucede lo mismo contigo? ¿Te pasa algo, te desahogas y lo escribes? Definitivo. La esencia del hip hop sí es así. Yo me voy a expresar y me voy a manifestar por medio de mis canciones. Ahorita ya hay de todo, ¿no? Claro. Ahorita ya les escriben las canciones. Yo nunca, creo que una vez me pusieron un coro o algo así porque siento que mi música no tendría propósito si canto algo más, o sea, algo que yo no crea. No tanto tiene que ser mi historia o no tiene que ser algo completamente escrito por mí, pero algo que yo realmente crea, ¿no? Y sí, todas mis canciones las he escrito yo y me encanta componer y Dios me ha dado la oportunidad de componer para otros artistas, álbumes completos para otros artistas y así. Pero empecé haciendo música conciencia y rap cristiano también. Y de unos años para acá empecé a hablar más de mi vida. Entonces el último álbum que saqué, que se llama Alma Rota, viene de un proceso que viví de depresión, donde estuve casi 2 años en depresión. Y ahí salió el álbum Alma Rota, que completamente pues habla de vivencias mías. Antes de llegar a eso, porque sí escuché canciones de lo que mencionas. Mencionas que del lado de tu papá estaban medio entonados, entonces había como música alrededor. Siempre, me imagino que siempre escuchabas, de tu mamá igual. ¿Cómo fue crecer en tu casa? Pues es complicado, pero me gusta platicarlo porque muchas personas o muchos hijos viven esto y muy pocos lo quieren hablar porque tiene que ver mucho con la religión. A mí la religión me afectó demasiado. Yo sí me considero creyente, soy creyente de Dios, soy una mujer de fe y busco el agradarle y vivir la palabra de Dios, pero a mí la religión y la iglesia me afectaron demasiado, aún siendo adulta. Entonces uno va aprendiendo que la iglesia es una cosa y Dios es otra. Sí, claro. Pero cuando yo estaba niña, mi papá viene de una familia de alcohólicos. Okay. Entonces, mi abuelo viene pues con todo eso. Mi papá es alcohólico. Okay. Ahorita sigue como, creo que está más estable, okay, pero él buscó a Dios. Y eso es algo que admiro de él. Mi papá buscó a Dios, nos llevó a la iglesia, pero aún así en medio de la adicción tiene muchas consecuencias, entre ellas la violencia. Y cuando yo estaba niña siempre fue pues violencia en mi casa. Cosa que hoy yo dije, yo no quiero repetir eso. O sea, yo no quiero gritos en mi casa. Cuando yo era niña era gritos todos los días y golpes varias veces por semana o 1 o 2 veces por semana, porque pues la adicción también a veces, muchas veces trae violencia. Entonces, después que mi papá conoce a Jesús y empezamos a ir a la iglesia, hubo un cambio muy grande en él. Pero después llegó otra etapa en donde cuando él empieza a como a levantar su propia iglesia o tener su ministerio, de repente recaía y siendo el pastor de la iglesia, pues había violencia en mi casa. Entonces el domingo llegaba cuando un día antes había golpeado a mi mamá, dando otra cara. Entonces yo tenía 12, 13 años hasta como a los 16 y yo veía eso. Y yo veía como mis padres están predicando a un Dios de amor, de paz, de esperanza. Y en mi casa está pasando esto. Uno ya desde los 9 años los niños ya están conscientes de muchas cosas y ven la incongruencia pues de nosotros como padres. Entonces yo veía eso, pero yo tuve una experiencia tan personal con Dios que nada removió mi fe. A pesar de que era súper triste y vergonzoso, que el domingo saber que mi papá iba crudo y que una noche antes había pasado eso, aún así yo decidí seguir ese camino y sigo siendo creyente. Y después de muchos años, pues ya mi papá decidió rehabilitarse y mi mamá decidió separarse de él. Pero así crecí. Cosa que para mí la música y el escribir canciones fueron un desahogo y una terapia que me ayudó demasiado porque yo sé que tuve muchas oportunidades de decidir caminar por otro lado, ¿no? Estás vulnerable en tu casa, hay violencia y yo pude haber buscado la paz en la calle. Em,
a veces cuando pasan, ¿sabes? Cuando pasan situaciones así difíciles, a veces actuamos en automático, ¿no? Y no nos damos cuenta realmente hasta que ya pasan años y decimos, oh, ¿cómo actué de esa manera en ese momento, ¿no? ¿Qué emociones, ahorita que ya estás grande, qué emociones sientes que predominaban en ti a esa edad? Cuando estabas pasando por todo Cuando ese... era niña y Sí, adolescente, había mucha inseguridad. Yo era una mujer muy insegura. Tenía miedo. No sentía esa protección. Más que sentir una protección de parte de mi papá, pues era un miedo, ¿no? Miedo a mi papá. Y una va creciendo así, entonces empiezas a ser insegura, empiezas sin sentir esa, pues sí, ese respaldo y esa autoestima que los padres sembramos en los hijos. Es nuestro trabajo, enseñarle a nuestros hijos quiénes son. Entonces, no tener, mi mamá siempre fue muy amorosa, pero no tener muy claro quién soy. Y aunque mi mamá haya sido muy amorosa, ella estaba ahí como víctima, pero estaba ahí. Porque no la juzgo, porque yo sé lo difícil que es salir de una relación de violencia. Entonces, aún así yo sentía a mi mamá insegura, y no era como que crecí como con una protección. Entonces, el vivir tantos años con ese temor, con ese miedo, con esa inseguridad, con esa ansiedad de qué va a pasar, me acuerdo que, bueno, vivir así realmente pues te hace un adulto muy inestable emocionalmente y, y muy inseguro, y muchas de las actitudes que tenemos pues son fruto de nuestra niñez. Me acuerdo que tenía como 9 o 10 años y una vez mi papá llegó tan borracho que empezó a golpear a mi mamá con una plancha. No sé si la plancha estaba caliente, espero que no, no me fijé, pero no paraba él, o sea, descontroladamente. Y mi hermano estaba chiquito, tenía como 5 años, entonces yo me salí, corrí por la calle a pedir ayuda. O sea, yo no me imagino a mi hija ahorita de 9 o 10 años correr en la calle sola. Y yo corrí cuadras hasta que llegué a la casa de una amiga de mi mamá y le pedí ayuda. Y le dije, me está mi papá golpeando a mi mamá, tengo mucho miedo, no sé cómo está ella. Y fui a pedir ayuda y pues nos ayudaron, pero estaba muy chiquita. Y, y yo sí creo que me tuve que agarrar de Dios de adulta para poder ser una mujer completa, segura y con un propósito de vida. sí, claro, claro. Y d- pregunta desde la ignorancia, ya más grande, ¿te afectó esto en tus relaciones personales? Ya sea con gente, con parejas o algo así. Si como mujer somos mucho más emocionales. Y yo soy una persona muy sensible en todos los aspectos. Y lo cuento porque yo sé que muchas personas se van a identificar. A veces crecemos y nos dicen que exagerado, no llores por eso. Ay, no es para tanto. Y hay personas que somos muy sensibles. Entonces, así somos. Y una no se da cuenta y empiezas a repetir los mismos patrones. Y de un narcisista, de un alcohólico, y empieza a tener las relaciones de pareja igual que tu papá y no te das cuenta. Entonces es inconsciente hasta que hay un momento donde dices, sabes que estoy muy mal, alguien me ofrece ayuda psicológica, la voy a tomar, y esa terapia o esa ayuda psicológica te ayuda a estar consciente, sabes que mi pareja me está tratando mal, mi pareja es un alcohólico y yo no me estoy dando cuenta. Mi pareja estaba ejerciendo violencia psicológica, es un narcisista y no me estoy dando cuenta. Yo estoy acostumbrada a eso porque eso conocí y ahí crecí. Y para mí eso es normal. Para mí es normal gritarnos todos los días, pelearnos todos los días y al final yo terminar reprimida siendo víctima de una violencia psicológica. Entonces sí me afectó y parte de eso fue que caí en una depresión cuando realmente dije, ¿sabes qué? Ya no quiero esta vida. Entonces, una tiene que tomar decisiones que duelen y decisiones fuertes en donde hay mucha incertidumbre y no vas a saber qué hacer, pero van a ser buenas para ti. Y yo creo que de las mejores decisiones que he tomado en mi vida fue rehacer mi vida también con una persona más consciente y más respetuosa, aunque fue duro tomar ese camino de mamá soltera, porque una nunca espera ser mamá soltera. Y fueron 4 años de ser mamá soltera, sin trabajo, sin casa, con mis niñas chiquitas. Y le agradezco a Dios la oportunidad de poder volver a decidir y tomar un mejor camino. Ahorita mencionaste eso de que tuviste una relación como
tóxica donde repetiste patrones y todo Tuve esto? varias. Ah, ok. Varias así, como Ok. que una escoge mal, porque pues es lo que conoces. Ok, ¿y cuál fue? Pasaste por varias y ¿cuál fue el punto de quiebre? La última, me imagino, donde Yo creo dijiste, que ya. sí, mi última relación en donde ya abrí los ojos, le pedí ayuda a Dios porque pues estaba todo muy mal. Abrí los ojos, sucedieron cosas que me hicieron abrir los ojos y dije, yo no quiero esta vida, no es así. Entonces tomé la decisión. Y es algo bien duro porque muchas mujeres sienten que no van a poder solas, porque nadie sueña el ser mamá soltera, nadie sueña el ir por la vida sin saber qué vas a hacer. O sea, tuve que encontrar un trabajo que yo decía, yo respeto a las mamás que dejan a sus niños y que tienen la posibilidad, pero yo estaba sola en una ciudad, en Monterrey, y no tenía mi familia ahí. Entonces necesito un trabajo que pueda trabajar desde mi casa y para poder estar con mis niñas, ¿no? No dejarlas pues en cualquier lugar. Y fue como que solita. Y yo creo que cualquier mujer tiene la capacidad. Yo me acuerdo que yo decía, no estoy enferma, no estoy inválida, tengo todo para salir adelante, aunque estoy en depresión y está diagnosticado y una no tiene como que toda la capacidad de levantarse estable todas las mañanas. Tengo todo para salir adelante, para levantar mi propio negocio, para levantarme y poder seguir estando bien. Primero, establemente con esa paz mental y esa salud mental de estar, pues que no estás con una persona narcisista, ¿no? Claro. O que te violenta o lo que sea. Primero, esa tranquilidad de no tener que pelear con alguien todos los días o sentirte culpable o que no eres suficiente. Y después salir adelante y sacar adelante a mis hijas. Entonces fue un proceso bien duro, bien duro económicamente, pero si tú te propones algo, tú lo puedes lograr. Yo no sabía nada y me puse a capacitarme sola con cursos en internet. Ya tuve que dejar la música un tiempo y me puse a buscar cursos en internet de X, del el área en la que me empecé a dedicar en ese tiempo y solita empecé a trabajar. De poquito en poquito empecé a tener clientes y salimos adelante. Y cuando tomas esa decisión, que ya empiezas a vivir como madre soltera y todo eso, ¿tuviste alguien que te apoyó? ¿Fuiste solita, así como lo acabas de mencionar, o cómo estuvo el Estuvo show? bien duro porque cuando tú tomas decisiones muy fuertes, tu círculo se hace muy pequeño. Si yo tenía 10 amigas, ahora solo tenía 2. Si yo creía que tenía un círculo de apoyo, ahora solamente tenía a mi mamá. Sí. Entonces, puedo decir que estaba sola porque no vivía mi familia en Monterrey. O sea, mi familia no vivía en esa ciudad. Mi mamá estaba en otra ciudad aunque tenía su apoyo y cuando ella podía venir se quedaba un mes a mi casa o así, ¿no? Y en ese tiempo de soledad, a veces pues te encierras en tu crisis. Y hubo varias veces en que estuve a punto de desvivirme porque estaba completamente sola en depresión con mis 2 niñas y yo decía, ¿qué voy a hacer con estas niñas? Yo nunca me vi así y nunca me vi teniendo que sostener todas las cuentas bancarias emocionalmente, la disciplina, la crianza y aparte tener que trabajar y aparte tener yo que estar estable pues emocional y mentalmente, ¿no? Para estar bien para tus hijos. Y dice, ¿qué voy a hacer? No voy a poder, no voy a poder. Entonces mi mamá de vez en cuando venía, y digo, iba allá a Monterrey, me visitaba, oraba por mí, me daba palabras de ánimo y en cuanto pude económicamente empecé a tomar terapia. Y yo creo que eso fue clave. Empecé a tomar terapia en línea. Me acuerdo que no tenía ni carro y vivía en la orilla de la ciudad. Entonces era bien duro ir en taxi o en Uber a hacer el súper, a dejar a las niñas a la escuela, a ir por ellas o ir caminando. Entonces todos esos años fueron muy duros por eso, pero yo creo que el tener convicciones y el saber que eres una persona que puede salir adelante y depender de Dios completamente fue clave para seguir, porque las personas nos van a fallar porque nadie es suficiente. O sea, tú eres tú contigo, es tu vida, eres tú contigo y solamente te tienes a ti y a Dios. Todo lo demás son como regalos que llegan a la vida y personas que te pueden apoyar, pero tú no puedes depender de cómo la gente responde. Aparte de que las personas, cada quien va a responder de acuerdo a su perspectiva de vida, de acuerdo a lo que ellos pueden, y no todos van a responder como esperamos. Entonces yo sé que hubo muchas personas que quisieron ayudarme,
Pero ahí la única que podía salvarse de mí misma era yo misma. Exacto. Como, en ese proceso de tu separación de esta última pareja y todo eso, ¿tú asistías como a alguna iglesia cristiana en ese momento o no? Estuve en una iglesia en donde estuve toda la vida, como 10, 15 años, no me acuerdo cuántos años estuve en esa iglesia, pero la situación y el ambiente, por lo que yo estaba viviendo, era tan duro que decidí ir a otra iglesia, de unos amigos que me apoyaron con tanto amor, misericordia, paciencia, porque yo me acuerdo que yo solo decía, quiero desvivir. O sea, mi vida no tiene sentido, no sé a dónde voy. Mi sueño era ser cantante y ahora no tengo ni para comer. Entonces, y no puedo hacer música porque estoy sola aquí y no sabía por dónde ir. Entonces empecé a asistir a una iglesia en donde yo creo que fueron como 2 años ahí. Después la iglesia cerró. Pero esa paciencia, esas personas que tuvieron mucho amor conmigo, los que eran mis pastores, Nora y Memo, de verdad, agradezco demasiado porque pues sola no hubiera podido. Sí. Te pregunto más que nada porque yo sé que estos temas para una iglesia son como tabú, como lo del divorcio y todo eso, pero mucha gente no está viviendo lo que tú realmente estuviste viviendo o lo que están viviendo muchas personas. Entonces, muchas veces como que juzgan, ¿no? Ay, ¿cómo se va a divorciar? Se va a divorciar la hermana. ¿Cómo fue eso? Ya me mencionaste que en tu última iglesia, la última que fuiste, la que cerró, estuvo muy bien. Muy sana. ¿Antes de eso hubo algún problema de eso o no? Y más que un problema, no te puedo decir que fue la iglesia o los líderes de la iglesia, porque yo creo que actúan conforme a lo que conocen. Sí, claro. Antes de eso, cuando estábamos chiquitos, fuimos a varias iglesias donde había mucha religiosidad y era como que le decían a mi mamá, los líderes, los pastores, lo que quieras, no te puedes divorciar aunque te esté golpeando. Tú tienes que cambiar. Si él te está golpeando es porque tú tienes que cambiar y someterte como mujer. Entonces yo crecí con ese discurso y yo no nada más escuchándolo, sino viviéndolo, que mi mamá tenía que soportar hasta golpes y tener arriesgando su vida. ¿Querías entrar a temas, Alex? Pues vamos a hablar de eso. Dale, dale. Porque es un tema que sí me enciende mucho porque Dios no es así. La iglesia que está desviada o que está equivocada es la culpable, pero tampoco la iglesia que Dios sueña y que Dios diseñó. Entonces, yo crecí con ese discurso de aguántate los golpes porque tu trabajo como esposa es someterte a tu autoridad que es tu esposo. Y si él está actuando mal o te está violentando es porque tú necesitas cambiar y someterte y cerrar tu bocota. Entonces, así crecí. Cuando yo me separé, como no había violencia física, era más psicológica. Y obviamente yo también estaba muy metida en la religión. Me refiero a religión no a la iglesia, sino religión me refiero a tener que buscar ser perfecto y al final, en el fondo, sabes que no lo eres para agradar a la gente, ¿no? Yo cumplo con todo lo que la Biblia dice. Entonces, yo también, pues no, hay muchas cosas que yo sé que hice mal en mi relación pasada. Entonces, ya había escuchado en donde me congregaba amigas que sí le llegaron a decir, ¿sabes qué? Tú tuviste la culpa. Estás recién casada y estás golpeada, 2 semanas de casada y golpeada, regrésate, él es el hombre que Dios tiene para tu vida. Y regreses a su casa. O sea, sí lo llegué a escuchar, a mí no me lo dijeron, pero todo la cultura de la iglesia, porque no quiero señalar una institución, por lo que te digo, yo siento que los pastores están, la mayoría, no todos, con una intención de ayudar a la gente y con una intención de crear una iglesia, y la ignorancia y la cultura de la iglesia y de la religión son los que a veces no dejan que abras los ojos a la palabra. Hubo una cosa clave que a mí me ayudó mucho, que fue que me tragué la Biblia. Yo dije, ¿qué hice mal? Según yo era una niña buena que obedecía todo, ¿qué hice mal para terminar así? Sí. Con un divorcio, con un matrimonio fracasado, como madre soltera sin trabajo y sin éxito en ningún área de mi vida, y mi reputación que, como dicen, ¿no? Que cuida tu testimonio. Yo traté de cuidarlo muchos años, de ser una persona recta, no perfecta, pero recta. Sí. Está destrozada mi reputación. ¿Por qué? Porque pues decidí divorciarme. Entonces yo dije, ¿qué hice mal? Entonces tenía esa duda y me puse a tragarme la Biblia. Estaba sola y me ponía los fines de semana a leer y a leer. En depresión, y no te voy a negar que
Y aquí este tipo de temas me gustan porque yo estaba alcoholizada. Yo decidí alcoholizarme lo más que podía los fines de semana que mi niña no estaban porque el dolor era tan fuerte que yo quería anestesiarlo de alguna manera, ¿no? Pero aún así me ponía a leer la Biblia. Y ahí conocí a un Jesús que nunca había conocido, un Jesús que tenía misericordia de una mujer que estaba en depresión, que estaba alcoholizada y que estaba leyendo la Biblia. Entonces empecé a encontrar varias verdades que a mí no me habían enseñado y que me abrieron los ojos de que yo no estaba tan mal por no querer seguir en ese matrimonio. Y que mi mamá no estaba tan mal en varias veces tratar de salirse de esa relación de violencia, porque aún yo siendo adulta, pues mi papá seguía tratando mal a mi mamá y golpeándola y humillándola y todo. Entonces empecé a descubrir varias verdades y empecé a darme cuenta que la mujer tiene un poder, o más que poder, una gracia muy, muy interesante en todo viene en la Biblia y lo tiene en el matrimonio. Y también hay muchas mujeres de la Biblia que Dios llamó y eligió para poder hacer algo grande, aún en contra de las leyes de ese tiempo. Entonces yo vi una Rahab, una prostituta que fue y ayudó al pueblo de Dios, y yo vi a unas hijas, ay, ¿cómo se llama este señor? En los primeros libros de la Biblia hay unas hijas de un señor que fallece. Lo voy a buscar porque realmente es algo que hasta lo escribí. Y las leyes de ese tiempo a las mujeres no les heredaban tierras. Entonces ellas fueron con Moisés y pues en buen plan y respetuosamente te pedimos que nos des la heredad de mi padre que ya falleció. Y desde ahí cambia la ley. O sea, mujeres que iban en contra de las leyes de ese tiempo. María era una adolescente embarazada. Si ahorita te saca de onda una adolescente de 16 embarazada, imagínate en ese tiempo. Entonces me abrió los ojos Dios y me di cuenta que la religión me había dado una perspectiva de la mujer muy equivocada y que yo muchas cosas las había permitido también en la iglesia por esa ignorancia. Entonces terminé siendo muy juzgada porque decidí separarme y me sentí muy abandonada. Yo me sentí así, no estoy diciendo que lo que te digo, cada quien da lo que tiene o lo que conoce. No digo que por la iglesia, pero me sentí muy abandonada y todo el círculo de gente que yo creía que tenían una buena perspectiva de mí, simplemente de repente era Marina, la rebelde, la que se divorció. Después de porque yo era líder de jóvenes. Y los 12 años que estuve ahí, o 10 años, fui la líder de jóvenes. Entonces, hacíamos campamentos para 500 jóvenes, 300 jóvenes, y yo siempre buscaba, no era perfecta, pero buscaba ser un buen ejemplo. Entonces, Marina, la que era la líder y que oraba por otros y les daba buenos consejos y ayudaba en centros de rehabilitación de mujeres de adicciones, que iba a los tutelares a predicar o a hablar de Dios y que las cosas buenas, ahora está siempre alcoholizándose, está tatuada porque me empecé a tatuar y porque me gusta y es otro tema. Ese es otro tema. Es otro tema, Sí. pero pues era mega prohibido. Y eres un mal ejemplo si te tatúas. Entonces me empecé a tatuar, estaba separada y entonces es un mal ejemplo y déjenle de hablar todos. Y toda la gente que yo creía que era mi familia, pues ya no me hablaban. Es fecha que todavía no me hablan algunos. Otros sí, de repente me escribe alguien a pedirme perdón y yo, pues no te preocupes. O sea, yo entendí que Dios me tuvo que llevar ese tiempo de soledad para conocerlo realmente y soy libre. Y amo su palabra. O sea, tampoco el ser libre es como que ando viviendo una vida de excesos. Claro. El punto es, de tu pregunta, varios conceptos religiosos que tienen las iglesias. No nada más la iglesia. Ahorita ya está más empoderada la mujer, pero también la sociedad. Si ves una mujer divorciada, pues ya tiene todavía la sociedad una perspectiva de ella. Sí. Y muchas fui mamá soltera y en ese tiempo, pues cuando lo era, muchas no queremos. O sea, no, muchas sí quieren, pero muchas no queremos, ¿no? Entonces, no es como que mamá soltera y anduvo viviendo la vida loca y pues tiene hijos de varios hombres. Así ves cuando ves una mujer sola. Entonces, la iglesia no ayuda a nada. Ahora, hablando de la iglesia, una cosa es la iglesia y otra cosa es Dios. Y lamentablemente, pues hay tantas doctrinas que yo creo que nuestro trabajo como personas, porque todos ocupamos una parte espiritual, a lo mejor no más de la iglesia, pero todos ocupamos una parte espiritual, psicológicamente está comprobado.
creo que nos toca nada más conocer a Dios y es por medio de su palabra. Claro, claro que sí. Ahorita que mencionabas lo de que pasaste por un momento depresivo, diagnosticado a lo que me mencionas, ¿cómo era? O sea, entendemos hasta cierto punto la depresión en muchas veces se la pasan en cama, acostados, sin ganas sin energía, etcétera, ¿no? Pero realmente, ¿tú cuál era tu síntoma realmente? ¿Te sentías enferma, como, no sé, cuerpo cortado? Si me explico la pregunta, ¿cuál era la sintomología que tú tenías? Yo creo que yo empecé la depresión desde antes y no me había dado cuenta. Okay. Ujú. Hasta que me desconocí, porque siempre he sido una mujer muy soñadora. Siempre desde niña era de que yo quiero hacer esto y soñar esto. Y por primera vez en mi vida no tenía sueños. Y eso se me hizo súper raro. Después una amiga me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no tomas terapia? Porque yo creo que los síntomas más fuertes en los que dije estoy muy mal fue, ya no veo futuro de mi vida, ya no sueño nada, siento que todos mis sueños no hay sueños, solamente me quiero desvivir. Y una Marina que siempre era alegre, que siempre tenía una buena palabra para alguien, el pensar así, dije, me desconozco, yo no soy esta. Cuando empiezo a tomar terapia es cuando me empieza, pues, la psicóloga, es cuando ya me diagnostica con todo. De hecho, me había, ¿cómo se dice? Me había sugerido, porque no era obligatorio, pero me había sugerido un tratamiento psiquiátrico, antidepresivos, pero yo también tenía un tabú con ese tema por lo mismo de la religión. Y yo le dije, no, yo no quiero tomar medicamentos psiquiátricos porque me voy a hacer dependiente de eso y no sé qué. Total, me dice, bueno, vas a tener más trabajo, te voy a dar una serie de cosas que tienes que hacer todos los días. Tomar el sol 5 minutos, hacer ejercicio, aunque sea 10 minutos, pero haz ejercicio. Vas a tener que cambiar tu dieta. Vas a tener que, cada que venga un pensamiento de querer desvivirte de esto y esto, vas a ir a las herramientas que te voy a dar, que como era una psicóloga también creyente, me daba herramientas de lo que Dios decía de mi vida. La gente decía cosas, yo misma me decía cosas, pero Dios decía otra cosa. Entonces, yo decidí salir de la depresión. Cada día. Como era una mañana normal, mis niñas a la escuela, era levantarme sin ganas de nada, cumplir con mi único cliente que tenía, hacía mi lonche de las niñas, cumplir con el único cliente que tenía en la escuela, hacer la comida y acostarme toda la tarde. Y me la pasaba acostada. A veces estaba en mi casa súper sucia. Trataba poco a poco de cumplir con lo básico de responsabilidades y mi síntoma así más fuerte era, quiero desvivirme, no tengo visión de la vida, solo quiero sobrevivir y estar bien. ¿Y retomaste la música después? ¿Cómo fue ese? Yo creo que fue como un año. El primer año fue horrible. O sea, solamente pensaba en lo que te comenté. Sí. Ves todo gris. Ves todo gris, no ves futuro. Por eso ya no me atrevo a decirle a alguien, ahí estás exagerando. No sabes lo que la persona, o sea, no sabes cómo en tu cerebro realmente, tu cerebro no te está permitiendo ver la vida. Dicen que la depresión es la incapacidad de disfrutar la vida. Y no es el concepto clínico, pero no puedes sentir un poquito de disfrute, ¿no? Entonces uno busca, inconscientemente buscas diversión o buscas hacer algo más. ¿Qué me preguntaste? Que la música sí. Lo viste, ajá, como... El primer año jamás imaginé música, o sea, no estaba en mi mente, no estaba ya en mis planes, no tenía ni planes. Y a finales de ese año, cuando empecé a escribir, y empecé a escribir canciones. Y me acuerdo que le conté a la psicóloga, ay, ¿qué crees que empecé a escribir? Y se escribe más. Y me dice, porque es una muy buena señal de que estás saliendo adelante, porque ya tienes un objetivo de vida. Me duele el decirles, pero es la realidad que ni siquiera mis hijas me motivaban para vivir. O sea, era algo tan fuerte cerebralmente y psicológicamente, no tanto emocional, era algo ya del cerebro que dices, ni mi más grande razón de vivir en este momento me está motivando. Entonces, la escuela me dice, escribe. Total, pues escribí muchas canciones.
Y desde ahí volví a soñar otra vez. Y empecé a trabajar para sacar el dinero para una inversión tan grande como es sacar un álbum. Y ahí nace mi álbum Alma Rota, que es un antes y después de Marina. Sí. Y ya tomándolo como perspectiva, ¿reconoces a la Marina en ese momento? Ahorita, en tu presente, ves al pasado y ves a esa Marina de ese momento, ¿la reconoces? ¿O fue algo completamente fuera de... No, no era yo. No era yo porque soy una persona alegre, soy una persona extrovertida, muy soñadora y soy muy motivadora. A mí me encanta, si yo veo a alguien, mis amigas, o sea, siempre he sido de que mis amigas apoyarlas en sus sueños. Si yo veo a alguien que quiere hacer algo, yo lo voy a apoyar. Y yo no era nada de eso. Entonces, soy una mejor persona, eso sí te lo puedo decir, porque cuando viene un momento caótico es tu decisión si vas a usar ese momento para levantarte y dejar ser transformado para ser mejor persona, o te vas a hundir y te vas a ir a las drogas, te vas a ir al alcohol y te vas a ir a otros caminos que te van a llevar a la muerte, literalmente. Y yo decidí, aunque sentía que no podía, dije, algo bueno tiene que salir de esto. Ahora que ya conoces eso, porque yo también pasé por un momento como de ansiedad y como ataques de pánico diagnosticado también. Eh, entonces, cuando ves que alguien pasa por lo mismo, más o menos ya sabes por dónde llegarle, ¿no? Ya no juzgas tanto, ya eres como más empático y todo eso. A la gente que nos está viendo, si tienen a un familiar en ese estado, si tienen algún amigo que esté pasando por depresión, ansiedad o algo así, para ti, ¿qué, cómo hubiera sido un amigo ideal en ese momento? Que te diera tu espacio, que estuviera contigo, o qué le recomiendas a la gente. Lamentablemente no sabes ni lo que quieres. Si están contigo, te sofocan y si se van, te quejas y les reclamas, no, les reclamas de que te están dejando solo. Entonces, yo sí agradezco que tuve una amiga y a mi mamá que fueron muy empáticas y creo que la palabra empatía es clave cuando tienes un familiar o un amigo que está en depresión. También hay decisiones que a veces las personas toman y que no vamos a poder hacer nada, porque también tengo conocidas que algún familiar decidió desvivirse, algún amigo decidió desvivir y se sienten toda la culpa. Pero uno como amigo que está cerca, yo creo que es muy importante ser empático, no forzar ni decir todo el tiempo que estás mal, que estás exagerando, y solamente dar palabras de esperanza y de como de autoestima. Oye, eres una persona así, así, así. Vas a salir adelante. Te voy a dejar, ¿quieres que te deje solo? Cuando necesites de verdad, háblame, voy a venir. Y yo sí tuve personas así. Mi mamá y esa amiga estuvieron, sobre todo el primer año que fue el más duro, estuvieron ahí. De esa manera. De hecho, mi amiga era psicóloga, entonces era de que ella como que siento que era, mira, se mantenía al margen. Sí. No es como, "Ay, estás exagerando", no. Pero, oye, toma terapia. Sigue tomando terapia. No te alcanza para pagarla, te voy a poner la mitad de la terapia. Yo te la voy a pagar. Pero sigue adelante, ve a tu sesión semanal. Oye, eres muy valiosa para nosotros. Te quiero mucho. Aquí estoy para si me necesitas. Oye, te acompaño. Nada más tengo otra amiga de los fines de semana trataba de irse conmigo a la casa. Porque los fines de semana mis hijas se iban con su papá, me quedaba sola en la casa y mi amiga era de que estoy preocupada de que vayas a tomar una mala decisión. No me lo dijo, me lo dijo después. Pero oye, hacemos pijamada. Calladas, las dos ahí, pero estaba con ella. Una cosa que una persona a veces en depresión a veces odia es que te estén diciendo todo el tiempo qué hacer, que te estén presionando, que te estén diciendo que estás mal. Entonces, al final, es una decisión personal salir de la depresión. Si ocupas medicamentos, si ocupas terapia, lo que ocupes, tú vas a decidir y las personas a tu alrededor solo son tu apoyo para que si tomes esa terapia, si vayas con ese psiquiatra y es todo lo que se puede hacer. Claro, claro. Ya casi para finalizar, tengo dos preguntas que no quiero dejar pasar. Em, la primera es, ¿sientes que todo lo que viviste tenía un propósito o tuvo un propósito? Sí, hay cosas que no me hubiera gustado haber vivido y que fueron decisiones mías por ignorancia también.
Y no le echo la culpa a la religión, pero tuvo mucho que ver, porque las personas vamos a las iglesias buscando una verdad, buscando un consejo de qué hacer, y lamentablemente a veces la iglesia no está capacitada, ni siquiera te hablo psicológicamente, bíblicamente. Tienen sus propias doctrinas y te quieren guiar a lo que ellos conocen, cosa que varias decisiones mías fueron tomadas conforme a esas doctrinas o ideas de ciertas iglesias, ¿no? Y por eso pienso que hay muchas cosas que no debía haber vivido, pero Dios en su misericordia es tan grande que usó cada detalle malo en mi vida y lo sigue haciendo para hacerme mejor persona, y pues yo decidí eso, ¿no? No puedo decirte, ay, Marina, wow. Lo único que a mí me tocó fue decidir sí seguir ese camino del bien. Claro. Y sí seguir ese camino de seguir creciendo en las áreas de mi vida, por mis hijas, por mí misma. Pero todo lo demás se lo atributo a Dios porque Él fue el que me ayudó. Entonces, definitivamente, todo lo malo que pase en tu vida, Dios lo va a usar con un propósito, aún sea tu culpa. Aún seas tú el que haya cometido los errores, ahí está Dios esperando a que tú decidas sí ir por el camino del bien. Te digo camino del bien por si hay personas que no tienen el mismo lenguaje, claro. Que tú decidas ir por el camino del bien para Dios, ese plan malo, o esa situación mala que estás viviendo, usarla para bien. Y uno tiene que decidir abrir los ojos de ver lo bueno de esto. Si no, te vas a clavar, vas a guardar rencor, vas a guardar culpa, vas a guardar todo lo negativo, y el único afectado eres tú, porque no puedes ser feliz, no puedes ser pleno cuando guardas tantas cosas negativas. Entonces, hoy agradezco a Dios por todo lo malo que viví, la pobreza, la escasez, la violencia psicológica, el estar metida en una jaula de la religión también, y le agradezco a Dios todo eso porque primeramente hoy puedo ser una persona más amorosa y más empática con las personas que están viviendo algo, porque yo no era así. Yo sí decía, ay, tú estás mal porque estás haciendo esto. Yo era así y muchos años lo fui así. Entonces, primero, le agradezco a Dios que todo lo que viví me ayudó para ser mejor con las personas con las que me topo. Y segundo, me catapultó para conocer a una mejor Marina, una mejor versión de mí. Y pues aquí estamos. Seguimos creyendo y echándole ganitas. Perfecto, excelente. Y ya por último, ¿algo que te gustaría decirle a las personas que están pasando por algo similar? No sé, en cuanto a depresión, en cuanto, no sé, hay problemas en su casa o esto. Creo que la experiencia a veces cuenta mucho, ¿no? En estas situaciones. Hay un versículo que está en la Biblia, en Salmos, que me abrió los ojos, que dice, busca la paz y síguela y reconoce a Dios en todos tus caminos. Y que fue una de las como palabras de la Biblia que me abrieron los ojos de decir, no estoy en paz en esto. ¿Qué decisiones tengo que tomar para estar en paz y estar plena? Porque uno se puede quedar en esa relación o en esa institución o en ese trabajo, en ese proyecto, por 1000 razones, por tus compromisos, por cumplir con tu palabra, porque te sientes atrapado y mejor te quedas para no hacer más problemas. Pero si tú buscas la paz y la sigues y reconoces que es Dios el que te va a ayudar, créeme que el mundo puede estar de cabeza como lo está y tú puedes tener una paz. Puedes vivir una situación difícil, la muerte de un familiar, un proceso económico, pero tienes paz. Porque buscas a Dios y porque buscas esa paz. ¿Qué les tengo que decir? Que siempre busques la paz y hagas lo que tengas que hacer para tenerla. Excelente, muy bien. ¿Redes sociales donde la gente puede encontrar tu música? Spotify, YouTube, todo estoy como Marina Valdés con Z. Marina, no Mariana. Porque siempre me dicen Mariana. Mariana. Sí, de hecho estaba mirando, tienes una canción con Apóstoles del Rap. Tengo una canción de hace muchos años con ellos. Ajá. Casi 500,000 de visitas ya le está pegando. Sí, así es el amor, se llama esa canción. Exactamente. Y la estaba escuchando, obviamente, pues para prepararme un poco con la entrevista y todo. Está muy, muy padre. Pero sí, vayan a checar su música. De cualquier manera, en la cajita de aquí de la descripción vamos a dejar todos los links para que la puedan visitar. Y pues nada, muchas gracias, Marina, por estar aquí. Alex. Y gracias a la gente. Ya saben, visítenos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima. Adiós.